no tiene que creerlo porque usted las ha visto volar. O sea, eso no es por fe, eso es por vista. Bendito sea el Señor, que usted lo sabe. Entonces, amén, recuerdo ese tiempo, bendito sea el Señor, antes de convertirme a Cristo, por gracia del Señor. Recuerdo ese tiempo, amén, que por mi barrio había una casa donde yo conocía a las personas que vivían allí, pero como no habían, amén, jóvenes contemporáneos conmigo, pues esa casa, bendito sea el Señor, yo rara vez la visitaba, si acaso la visité. Pero un día, amén, paso por allí, no sé ni cómo, claro que por ahí habían jóvenes con quienes yo, ¿verdad?, compartía. Y, amén, ya no sé la razón exacta por la cual en ese momento, amén, pasamos por allí, por esa casa, bendito sea el Señor, y había muchas personas reunidas. Aleluya. Yo no sé qué edad yo tendría, pero yo sería un preadolescente o adolescente, o sea, bendito sea el Señor, aleluya, amén, una persona bien joven. Alabado. Y mi hermano y mi hermana, gloria al Señor. óigame, Aleluya, gloria a Dios santo. ahí había mucha gente. Aleluya. Y yo hasta hoy lo recuerdo. Había una señora ahí, hermano, que yo nunca he visto a nadie tan desesperado porque alguien coma. Esa mujer estaba, hermano, voceando, hermano. ¡Coman! 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 Imagínate tú. Los que tienen hijos adolescentes saben, amén, bendito sea el Señor, lo que comen los muchachos, bendito sea Jehová. Bueno, cuando yo oí eso, hermano, pues ya usted sabe, bendito sea el Señor. Yo estaba con un amigo mío y eso, hermano, wow, estábamos contentos, bendito sea el Señor, pero nunca he visto a nadie tan desesperado porque coman. ¡Coman! 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 Así estaba esa mujer. Esa mujer, hermano, bendito sea el Señor y hermana, tomaba el licor, hermano, y se lo tomaba así, bendito sea el Señor, aleluya, como si nada. Ni siquiera como agua, porque yo mismo no puedo tomar agua así. Bendito sea el Señor. Santo poder en Cristo. Gloria a Dios. Y en aquella época, bendito sea el Señor reprenda al diablo, como yo crecí en un ambiente, amén, que se practicaba la idolatría, bendito sea Jehová, aleluya. No he dicho que yo practicaba la brujería, bendito sea el Señor, que yo era brujo, para que usted no salga corriendo después, bendito sea Jehová, aleluya, amén. Gloria a Dios. Manteniendo las cosas claras, estoy vestido de negro hoy, pero eso no significa nada, por si acaso, bendito sea Jehová, aleluya. Santo Amén. de Dios. Aleluya. Entonces, hermano y hermana, a mí me habían dicho que cuando esos demonios, que llaman santos algunos, pero son demonios, que cuando esos demonios se manifestaban, habían ciertas posiciones, amén, que usted no podía hacer, bendito sea el Señor, y no voy a entrar en más detalles porque mi intención no es hablar de eso. Gloria a Dios. Pero yo sí le digo algo, hermano, que como yo me acordaba de eso, Gloria a Dios. hermano, mire, en medio de una multitud de personas que habían allí, el amigo mío y yo hacíamos, y personas que la mayoría no nos conocían a nosotros, en medio de esa multitud nosotros hacíamos cosas, amén, posiciones con nuestras manos, cosas así, no recuerdo bien cómo era, que no se podían hacer cuando esos demonios se estaban manifestando. Hermano, y de entre la multitud venía alguien, porque no era una ni dos que habían, ahí había yo no sé cuánto de esa gente, hermano, era una fiesta a los demonios que se estaba dando allí, y yo no sabía dónde yo estaba. Aleluya. Amén. Hermano, y al poco tiempo ya venía alguien, hermano, bendito sea el Señor, y nos reprochaba la posición que estábamos haciendo. Alabado Al poco tiempo, bendito sea Jehová, aleluya. Aleluya. Amén. Santo poder en Jesús. Y yo recuerdo, hermano, Gloria a Dios. que había una señora, hasta hoy me acuerdo, y ojalá que se haya arrepentido, porque ya en esa época esa señora tenía cierta edad y yo era un niño prácticamente, un preadolescente o adolescente. Y al amigo mío, que fue el amigo con el cual nos convertimos juntos el mismo día, porque él y yo andábamos calle arriba, calle abajo juntos, bendito sea el Señor. Una señora que ni él la conocía, ni ella a él, yo mucho menos. Esa señora le comenzó a hablar cosas a mi amigo de su pasado, que no es asunto de la mente, porque hay gente que dice, no, eso es la mente. ¿Qué mente? A ver, alguien que no me conoce, que me diga mi pasado, el que sea más inteligente de los que están aquí. Sí, no, porque hay gente que dice, no, eso es de la mente, eso es el poder de la mente. A ver, ¿quién tiene ese poder de la mente para decirme mi pasado aquí? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Porque estamos, amén, en una sociedad, amén, que no quiere reconocer que existe Dios ni que existe el diablo. Amén. Aleluya.
Amén. Y existe Dios y existe el diablo. Amén. El Señor lo reprende. Hay poder en Gloria a Jesús. Dios. Amén. Hay gente que cuando usted le habla del diablo se quieren reír. ¿Eh? Y si usted le habla de Dios, ay, no, por favor, ya pasamos de la edad media. Bendito eres Jesús. Amén. Aleluya. Pues existe Dios Amén. y existe Satanás. Amén, así es. Existen los ángeles de Dios Así es, vive y Dios. existen los demonios. Bendito Bendito sea el Rey. Señor. Eso es un hecho. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Hermano y hermana, óigame. Y esa señora le comenzó a hablar cosas a mi amigo, hermano. Bendito sea el Señor. Yo no recuerdo los detalles, pero yo sé que eso pasó. Aleluya. Que nadie de manera natural lo puede hacer. Gloria al Señor. Nadie. Gloria a Jesús. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que había un hombre. Lo veo acostado en esta hora en mi mente. Acostado en el suelo. Supuestamente un supuesto santo estaba tomando control de él. Y déjeme decirle que yo practicaba el deporte. Yo era idólatra del deporte. Y donde yo me corrompí fue en el deporte. Aleluya. Cuando yo estaba, hermano, en una cancha de baloncesto, la boca mía era una letrina de sucia, hermano. Santo eres Jehová. Soy, hermano, una cosa, hermano, que bendito sea el Señor, gracias a Dios que me perdonó Amén, vive por la Dios. sangre de Cristo. Amén, gloria a Y yo andando en Cristo. la calle, hermano, escuchaba un montón de obscenidades, aparte de las que yo hablaba. Aleluya. Hermano, pero hasta el día de hoy, y ni me interesa, nunca he escuchado tantas obscenidades con un significado tan profundo que nunca lo he escuchado, hermano. Aparte de ese día, ni me interesa escucharlo. Aleluya. Como ese hombre comenzó a hablar, hermano. Eran palabras, hermano, tan sucias que la mente humana normal, por corrompida que sea, no las produce. Santo. Porque si no, hace rato que yo no la escuchara por ahí. Amén. Gloria a Dios. Porque esas palabras no eran palabras de humanos, eran palabras de demonios. Amén, hay poder Amén. en Jesús. Y después que ese hombre acabó de eso, que iba para la discoteca a trabajar, hasta hoy me acuerdo, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Santo Amén. poder en la sangre de Cristo. Yo he contado, bendito sea el Señor. Amén. Otro caso que pasó al lado de mi casa, bendito sea el Señor. Dios santo, Jehová. Porque hay gente que cree, hermano, que servir a Dios es algo opcional, que si tú no sirves a Dios no pasa nada, que no hay problema, bendito sea el Señor, que las cosas llegan hasta donde tú crees, que si tú crees que existe el diablo, pues para ti existe, si tú crees que existe Dios, pues para ti existe. Eso no es así. Amén, así es. Hay cosas que son como son, crea usted o no crea. Amén, bendito sea Jehová, aleluya. Santo Jehová, mi alma le adora a Cristo. Amén. Aleluya. Usted come con la boca, ¿sí o no? Amén. Créalo quien lo crea o no lo crea quien lo crea, usted come con la boca. Amén, así es. Gloria a Cristo. Pastor, pero cuando yo he estado interno me dan comida por las venas. ¿Usted siente que come cuando usted come por las venas? Aleluya. Con un suerito, usted siente que se está dando un banquete. Y es otra cosa que no es como. Bendito es el Señor. Pastor, hay gente que come, bendito es el Señor, por otras maneras. ¿Por cuál otra manera conoce usted? Amén, que se come como se come mediante la boca. Amén, la cual Dios creó, entre otras cosas. Amén, para que usted hable, pero también para que usted coma. Amén. Así es, vive Dios. Aleluya. Amén, Dios diseñó el cuerpo humano para que coma por medio de la boca. Así es, vive Dios. Todo otro sistema, amén, para tratar de nutrir el cuerpo humano, bendito sea el Señor. Dios le ha dado sabiduría al ser humano para que en casos de emergencias, amén, la vida humana pueda continuar en ese cuerpo, bendito sea el Señor, hasta que se recupere y pueda otra vez seguir comiendo como Dios ha estipulado. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero bendito sea el Señor, no me diga usted que usted va a cenar suero esta noche, bendito sea el Señor, por la avena. Amén, bendito sea el Señor, por ejemplo. Que va a estar contento. Hermano y hermana, al lado de mi casa, al ladito de mi casa, bendito sea el Señor, había un matrimonio. Gloria a Dios. Uno de los más serios de todo el barrio, yo creo. Gloria al Señor. Gente, bendito sea el Señor, que no le hacían problema a nadie. Alabado sea. Y de repente de que un día se apareció una anciana allí. Yo no la vi ni me interesa verla. Aleluya. Amén. Y que se apareció una anciana allí. Gloria a Jesús. Amén. Después, esa anciana comenzó, óigame bien, al principio no sé si tocó la puerta o qué cosa. Después esa anciana comenzó a aparecerse en la casa sin tocar puerta ni nada.
Eso fue al lado de mi casa. Un demonio, Señor, me reprenda. Cuando eso estaba pasando, hermano, mire, yo estaba que me bañaba tempranito, hermano, bendito sea Jehová, aleluya. Tempranito, porque eso no era juego, hermano, bendito sea el Señor. A las 2 de la tarde, pastor. Y gracias a Dios que mi abuelo estaba vivo y yo dormía con mi abuelo, hermano, eso me daba un poco de tranquilidad, bendito sea Jehová. Porque no es fácil, hermano, cuando esas cosas comienzan a manifestarse, hermano. Y cuando usted no conoce a Dios, como yo no lo conocía en esa época, hermano, mire, bendito sea el Señor, uno no sabe qué hacer. Porque nosotros habíamos traído un crucifijo, o un rosario era, que venía de la basílica de allá, de una ciudad que se llama Higüey. Hermano, y un familiar mío le dio allí a alguien que vivía en esa casa, le dio ese crucifijo o ese rosario, el rosario, porque no era solamente la cruz, era como el rosario. Supuestamente eso lo ungen con agua bendita, lo rocean con agua bendita, no sé cómo es que ellos usan la expresión, hermano. Está santiguado. Y el demonio, porque eso no era un ser humano, dice que estaba, creo que con el mismo rosario le estaba haciendo daño a una de ellas. Bendito sea el Señor. Hermano, bendito sea el Señor. Había una muchacha, que no voy a decir el nombre, como esto está saliendo por las redes sociales, bendito sea Jehová, aleluya, amén. Había una muchacha, yo sé el nombre, bendito sea el Señor. Hermano, mire, que era sobrina de esa pareja. Aleluya. Hermano, y esa muchacha comenzó a ver el demonio cómo venía. Y ahí fueron gente, hermano. Nadie pudo arreglar esa situación. Bendito Dios. Había una empleada, bendito sea el Señor. Yo no sé la distancia exacta, bendito sea el Señor, en kilómetros. Gloria sea el Señor. Pero nosotros residíamos en la capital de la República Dominicana y esa muchacha era procedente de una ciudad que se llama San Francisco de Macorís. En kilómetros no sé la distancia, bendito sea el Señor, pero son dos ciudades distantes, bendito sea el Señor. Amén. Distantes a nivel de allá, bendito sea el Señor. Amén. Hermano, y esa muchacha se fue. La que vivía en San Francisco de Macorís se fue. Porque no aguantaba esa situación en esa casa donde ella había venido a trabajar. Aleluya. Y entonces después a la sobrina, oiga bien esto, a la sobrina de la dueña de la casa, digo dueña porque eran los padres de familia, ella y su esposo, bendito sea el Señor, no sé si literalmente ellos eran los dueños de la casa o la alquilaban. A la sobrina de esta señora, que era la misma que veía el demonio, bendito sea el Señor, que se manifestaba, una cosa terrible. La empleada que ya se había ido, porque no aguantaba la situación, se le apareció en el baño. Bendito sea el Señor, hermano y hermana. Para no hacer la historia larga, esa familia se tuvo que desaparecer de ahí, que nunca más yo los he vuelto a ver, hasta donde yo recuerdo. Amén. Visitando ese barrio, bendito sea el Señor. Amén. Porque hay cosas sobrenaturales que pasan. Amén. Y muchas, bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Hay cosas, amén, que hace Satanás, que hacen los demonios. Amén. Porque en muchos lugares, amén, hay muchas personas que sirven al diablo con mucho fervor. Gloria al Señor. Con más fervor que el que usted y yo muchas veces, amén, usamos para servir a Dios. Aleluya. Dios santo. Hay gente que de un culto de 2 horas se cansa. No lo aguanto. La fiesta que le hacen al diablo no duran 2 horas, ¿sabes? Alabado Dios. Bendito sea Jehová, aleluya. Amén. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, obliga a la gente a hacer, a la gente que está bajo su poder. Satanás los obliga a hacer lo que Él dice. Y a la hora que Él dice. Y hasta que Él dice. Poder en Cristo. Dios trata con nosotros por amor y con amor. Amén. Aleluya. Pero si nosotros somos bien agradecidos, hermano, nosotros vamos a darle la gloria de vida al Señor. Voluntariamente. Si nuestro deleite está en la ley de Jehová, si estamos en comunión con Dios, nosotros vamos a darle un culto vivo a Dios cada vez que Dios nos dé la oportunidad, la ocasión para ello. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, bendito sea. Usted sabe la gente, hermano, que viajan kilómetros y kilómetros para ir a ver un brujo. A veces viajan de un país a otro.
de un continente a otro. Amén. Santo, así es. Amén. Y un brujo no es la persona más amable que usted se va a encontrar. Aleluya. Bendito sea Jehová, aleluya. Porque el que está con el diablo, imagínese lo que está es oprimido. Amén. Así es. Muchas veces están de mal humor, maldicen a la gente, le dicen un montón de cosas, pero la gente no se va. Alabado a Dios. Sin embargo, de la iglesia, hermano, la gente está buscando, hermano, cualquier mosquito que le pase cerca, bendito sea el Señor, para salir. Así es. Y no volver más. Hay poder en Jesús. Y eso que va para el cielo, supuestamente. Gloria a imagínese. Dios, Señor. Gracias. Un mosquito le pasó cerca volando, bendito sea el Señor, vete, vete, vete. Así oyen ellos, bendito sea el Señor, me voy. Gloria al nombre Ya Dios me habló. Poder en Cristo. Mi alma adora. Obviamente estamos hablando de gente caída, bendito sea el Señor. Amén. Así es. Vive Aunque Dios. tenga el nombre de que viven. Amén. Aleluya. Mi hermano y mi hermana, Vive Dios. Hay poder en Jesús. Aleluya. hay un mundo espiritual. Amén. Así es. Santo Dios. Hay una realidad espiritual. Santo. Vive Dios. Hay gente que creen, amén, que si ellos no se meten en problemas con nadie, que si ellos viven una vida tranquila, que si ellos viven una vida de trabajo, de estudio, que no van a tener problemas en esta tierra. Y sí van a tener problemas, porque el que no es con Dios, contra Dios es. Amén. Así es. Y fuera del Señor usted no va a encontrar felicidad. Bendito sea Jehová. Amén. Aleluya. Vive Dios. Y usted me puede decir, pastor, pero mire, usted no sabe todas las pruebas que yo tengo después que soy cristiano. Alabado Jesús. Usted no sabe, pastor, cierra los ojos para no ver a nadie. Bendito sea Jehová, amén. Pastor, usted no sabe todas las pruebas que yo tengo, dice la hermana, después que soy cristiana. Aleluya, santo. Si tú no fueras cristiano, si tú no fueras cristiana, levante la mano a los cristianos que están aquí. Amén. Vive Dios. Hay gente que, oígame, hay gente que cuando se hace una pregunta así, ni siquiera puede levantar la mano. Si no la puede levantar en la casa de Dios, la van a levantar allá en el campo de batalla, bendito sea el Señor. Amén, donde están los impíos, bendito sea Jehová, menos todavía, hermano. Si usted no puede alabar a Dios en la casa de Dios, cuando usted esté allá en el campo de batalla, que puede ser su trabajo, que puede ser la calle, amén, cuando usted se está transportando de un lugar a otro, menos usted va a alabar a Dios allí, bendito sea Jehová, aleluya. Si aquí usted no le puede dar un culto vivo a Dios, cuando usted salga de aquí, menos le va a dar usted un culto vivo a Dios. Eso es un hecho, bendito sea Jehová, aleluya. Gloria a su nombre. Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Pero bueno, hay gente que se congregan y hacen siempre caso omiso a la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay poder en Jesús. Alabado sea Jehová. Levante la mano si usted está en esa situación. Poder en Cristo. Aleluya. Vive Nadie levanta la mano en esos casos. Santo Dios. Pero ¿cuál es el tema de hoy? Dios ve. Dios ve. Amén. Así es. Vive Dios. Y el que no se agarra de Dios, de una u otra manera va a servir al diablo. Sí, Señor. Alabanza al que vive. Hay poder Aleluya. El que no se agarra de Dios de verdad, estoy hablando. Vive Dios. Porque hay gente que se dicen ser cristianos y están sirviendo al diablo, Hay poder en Cristo. aún dentro de la iglesia. Amén. Vive Dios. Porque ellos son las puertas por las cuales el diablo siempre ataca a la iglesia desde adentro. Amén. Así es. Alaba. Santo. ¿Sabe? Jesús a Cristo. ¿Cómo puede el diablo atacar a la iglesia desde adentro? Dios, gracias. Si no tiene algún agente o varios agentes que le abran la puerta para, amén, que el diablo pueda atacar a la iglesia desde adentro. Amén. Así es. Alabado es el Poderoso Señor. Dios. Mi alma adora a Cristo. Aleluya. Cierra tus ojos y dile, Señor, seré yo esa puerta. Santo. Santo Poder en eres, Jesús. Señor, Padre bueno. Cierra los ojos y dile a Dios, bendito sea el Señor, que Dios te hable. Señor, seré yo esa puerta. Padre, aleluya. Si tú entiendes que tú te estás prestando para que el diablo ataque a la iglesia desde adentro, la solución no es descarriarte del todo abiertamente, sino que es arrepentirte, bendito sea el Señor. Porque el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Pero ese es el proceso, bendito sea el Señor. Amén. Reconocer que uno está pecando, arrepentirse, confesarlo ante Dios, pedirle perdón a Dios y apartarse uno de tal pecado para siempre. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. ¿Usted sabe cuánta brujería le hacen a las iglesias cristianas? Santo. Hay poder en Cristo. ¿Usted cree que en estos países no hay brujos? Amén. Gloria al Señor. Y no extranjeros solamente, Santo. Alabado Amén. Dios. Así es. que a veces vemos personas de cierta tez, amén, de piel, y decimos, ese cuidado, que ese tiene que ser medio brujo. Santo. Hay gente nativa de aquí, de estos países, que son tremendos brujos. Gloria al Gloria a Dios. Señor. Hay poder en Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Tremendos brujos. Santo Poderoso eres. Santo, Señor. ¿Y Reprende. que usted cree que el diablo no le va a decir, hey,
hazme tal ritual en contra de las iglesias cristianas en esa ciudad. Porque ¿qué quiere el diablo? Que la gente siga aquí viviendo como buscando dinero. La pregunta es, ¿para qué quiere usted tanto dinero? Gloria al Señor. ¿Para qué quiere usted tanto dinero? Poderoso eres, Jesús. Santo, poder en Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Gloria Dios. al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a este país para donar dinero en este país? Poderoso. Santo, vive Dios. ¿Cuántos sintieron un vivo fuego? Bendito sea el Señor. Y se le compulgió el corazón. Bendito sea el Señor. Voy a ir a Suiza a ayudar a todos los pobres de Suiza. Santo, bendito, aleluya. Bueno, a lo mejor yo estoy frente a una congregación excepcional. Santo, vive Dios. Es el que vive. No todo el mundo llegó de la misma manera. Algunos llegaron porque se casaron, algunos llegaron por estudio. Bendito sea el Señor. Pero muchos, bendito sea el Señor, y no es nada ilegítimo realmente. Amén. Emigramos buscando un mejor porvenir. Amén, vive Dios. Eso no es nada, amén, de lo cual avergonzarse, bendito sea Jehová, porque, amén, bendito sea el Señor. La emigración, amén, ha existido, amén, desde tiempos antaños. Porque, amén, es lógico, bendito sea el Señor, que si en un país, amén, la situación se pone difícil, es lógico que las personas comiencen a pensar en irse a otro lugar, amén, donde las cosas estén mejores. Aleluya, vive Dios. Lo que usted, si es cristiano, tiene que pedir dirección de Dios para que Amén, Dios lo así dirija. es, vive Gloria Dios. al Señor, aleluya. Porque antes que los panes y los peces está Dios. Amén, aleluya, vive Y Dios. si Dios no quiere que uno se mude de un país, uno no se puede mudar por la Amén. necesidad Gloria económica. a Cristo. Pero muchos, amén, bendito sea el Señor, amén, se han mudado sin conocer a Dios, bendito sea el Señor, amén. Y a veces han llegado a países como estos, bendito sea el Señor, buscando unos cuantos millones, bendito sea el Señor. Santo eres, Jesús. Porque quizás no aspiran a mucho, bendito sea el Señor, con unos cuantos millones están bien ellos. Gloria a Dios. Porque aquí hay gente que tiene mucho más de unos cuantos millones. Aleluya. Aquí vienen gente con muchísimo dinero, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Quizás usted no tiene tanta ambición y con 2 o 3 millones usted se conforma. Santo. De moneda local, obviamente, estoy hablando. Aleluya. Pero se ha encontrado con el Cristo de la gloria. Amén, vive Dios. O mejor dicho, el Cristo de la gloria le ha encontrado a usted. Bendito sea Jehová, aleluya, amén. Pero cuando decimos que usted se encontró con el Cristo de la gloria, hablamos, amén, desde la perspectiva de usted como humano, bendito sea el Señor, amén, que no conocía a Dios, amén, y que aquí usted ha venido a conocer a Dios porque Dios le buscó, amén, y Dios se le dio a conocer a usted, bendito sea el Señor, aleluya, amén. Y por eso hoy usted sirve al Señor, amén. Y servir a Dios como Dios manda es la mayor riqueza que se pueda tener. Amén. No solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Bendito sea Jehová, aleluya. Entonces, el enemigo de las almas quiere que todo el mundo aquí viva solamente, amén, buscando lo material y el placer. Así es, hay poder en Jesús. En eso vive la gente sin Dios, buscando lo material y el placer. Gloria a Dios. Así sea el placer de comer rico, bendito sea el Señor. Amén. Así sea el placer, amén, de tener las ropas más caras del momento, de la ropa, amén, de moda, bendito sea el Señor. Poderoso Santo Jesús. Dios. Hay gente que si es otoño no se pone nada que sea de primavera. Alabado No, Dios. porque ¿cómo yo voy a ponerme en otoño algo de primavera? Pero usted está loco. Santo, vive Dios. Usted está loca. Señor. Amén. En verano no se pone nada de invierno. Poderoso Dios. Amén. Aleluya. Y no por el calor propiamente, es que si simplemente la compraron porque era de invierno, bendito sea el Señor, así sea ligera la ropa y se pueda llevar en primavera o verano, muchos no se la ponen. Gloria al Señor. Porque la vestidura tiene que ir de acuerdo a la estación para la cual la compraron. Alabado Dios. Y hay gente que esas son las situaciones que le quitan el sueño. Aleluya. Ay, no me puedo poner la ropa de invierno del año pasado. Y no tengo tiempo para ir a comprar. Santo, vive Dios. Y por internet no la puedo ordenar porque a veces no me queda. Santo Dios. Santo. Poderoso Dios. ¿Qué haré, Señor? Aleluya. Hay gente, hermano, que son especialistas buscando problemas, pero eso es otro tema, ¿sabes? Bendito sea el Señor. Aleluya. Señor. Aleluya. Ese es otro tema. Bendito Dios. Amén, bendito sea el Señor. Solamente un tráiler, bendito sea Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Santo, vive Amén. Dios. Gracias, Señor amado. Señor.
Dios es la mayor riqueza que el ser Amén, humano aleluya. Sí, pueda Señor. encontrar. Amén. Gloria a Y Dios. sabemos que no es el ser humano quien encuentra a Dios, sino que es Dios quien busca y encuentra al ser humano. Amén. Pero hablamos Gracias, desde la Señor. perspectiva Dios. o posición del ser humano. Bendito sea el Señor, amén. Cristo, gracias. Que Señor. dice, wow, pero yo no conocía a Dios. Amén. Amén. Porque antes de yo ser cristiano no conocía a Dios. A mí me hablaban de Dios desde que yo era niño. Me enseñaban que los llamados santos, las imágenes de la iglesia católica eran buenas. Y cuando yo era niño yo defendía eso. Aleluya. Amén. Pero mi fe en esas imágenes no impidió que yo me fuera corrompiendo a medida que iban pasando los años. Alabado sea Dios, aleluya. Pero cuando a mí se me predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Cristo de la gloria me encontró, Aleluya. amén, y yo le recibí, bendito sea el Señor, como mi salvador personal, Aleluya. el Señor comenzó a limpiar. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso es que soy cristiano. Bendito sea Amén, Jehová. gloria a Cristo, Lo que gloria Cristo ha hecho, a Dios. nadie lo ha hecho. Ni estudio, ni deporte, ni amistad, ni familiares, nada ni nadie. Bendito sea el Señor, aleluya, amén. Alma le adora, Señor. Hermano y hermana, Aleluya, aleluya, gracias. usted no puede andar como andan las personas en estos lugares, confiando en el dinero y confiando en lo que el dinero compra, confiando, bendito sea el Señor, amén, en la belleza física, bendito sea el Señor. Cierro los ojos para no ver a nadie, bendito sea el Señor, aleluya, amén. Por eso hay gente, amén, que viven andando y viajando, amén, para operarse su cuerpo. Algunos se quedan minusválidos, algunos se mueren, bendito sea el Señor. Amén. Porque su confianza está puesta, amén, en la belleza física. Su confianza está puesta, amén, en la comodidad, amén, que da el dinero, bendito sea el Señor. Alabado Jesús. El objetivo de ellos es simplemente pasarlo bien en la tierra. Aleluya. Santo Cordero. Y cuando usted ve a una gente pidiendo dinero en la calle, ahí tiene usted el reflejo de lo que da cuando la gente quiere vivir solamente para satisfacer sus deseos, Gloria al sus Señor. impulsos humanos. Aleluya. Todo lo que usted ve mendigando en la calle está así, bendito sea el Señor, en la mayoría de los casos, porque se dio al placer. Lo único que quería era el placer. Aleluya. Los padres decían que estudiara, no, que vaya a estudiar, yo lo que quiero es estar con mis amigos. Ellos son mis amigos, me voy con mis amigos. Gloria al Amén. Señor. Y allá se reunían 3, 4, 5, 10, bendito sea el Señor, con la misma rebeldía. Y placer por aquí, invitemos muchachas por aquí, invitemos chicos por allá, vamos a beber aquí, vamos a beber allá, vamos a fumar, vamos a drogarnos, vamos a pasarlo bien, a pasarlo bien, a pasarlo bien, a pasarlo bien. Alabado Dios. Santo poder en Cristo, amén. Hasta que de repente se armaba un pleito entre ellos que supuestamente eran amigos, el uno quedaba herido, el otro era asesinado, bendito sea el Señor. Pero ni aún así muchos recapacitaban y seguían con el mismo tema de quererlo pasar bien y pasarlo 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 bien. Amén, gloria a Dios. Poder en Jesús. Alabado Jesús. Por eso es que usted hay gente que le dicen, haz lo que tu corazón te diga. Santo. Sienta bien. Procura ser feliz, sobre todo, sin importarte nada ni nadie. Tú y tú y tú. Alabado Jesús. Aleluya. ¿Por cuando están allí con el SIDA? Están yo y yo tengo el SIDA. Santo poder en Gloria al Jesús. Señor. Amén. Después cuando están allí muriendo de una puñalada, de un balazo, Santo Dios. Alabado Jesús. Poderoso Dios. quisieron darle marcha atrás al tiempo. Aleluya. Pero el tiempo que pasó no se puede recuperar. Amén, así es, vive Dios. Los seres humanos en estos países, ¿por qué no quieren a Dios? ¿Por qué no quieren a Dios? Gloria sea. Alabanza al que vive. Porque Dios tiene orden, Dios tiene reglas, No quieren dar cuenta de Dios. Amén, gloria al Señor. y Dios no cambia su orden ni sus reglas por nadie, Poderoso Jesús. ni por nada. Entonces la gente quiere vivir haciendo lo que ellos quieren. Amén. Santo Dios. Hay poder en Jesús. Usted ve los abuelitos hoy que se están casi cayendo, y usted lo ve con su arete, con su pendiente. Aleluya. La esposa, usted la ve que puede ser nieta de ellos. Alabado Dios. El hombre temblando así, bendito sea el Señor, con un bastón. Gloria al Señor. Y la novia, bendito sea el Señor, la esposa, la novia, la amiga, como le llamen, pero usted sabe que no es amiga, sino que es mujer, lo que quieren decir. Alabado Dios. Una jovencita, bendito sea el Señor, 18, 19 años y el hombre con 70.
Santo, poder en Bendito es Jesús. el que vive, aleluya. Mujeres también que se viven haciendo cirugía estética, bendito sea el Señor, amén. Poderoso Dios. Y bendito sea el Señor, aleluya, amén. Buscando, bendito sea el Señor siempre, hombres, amén, bendito sea el Señor, que pueden ser hijos de ellas, nietos, bisnietos. Amado Dios, Gloria al aleluya. Señor, Santo, aleluya. poder en Jesús. Usted sabe Latinoamérica y en otras partes, ¿cuántos padres venden sus hijos a turistas? Para que esos turistas Santo, degenerados poder, abusen sexualmente de sus hijos. Santo, En Latinoamérica lo hacen. Aleluya. Bendito sea. Niños de 8, de 9 años, niñas de 8, de 9 años o de menos, así, o de un poco más. amén. En Asia, van gente de aquí, de eso que le dicen a usted que Dios no existe, que el diablo no existe, que usted lo que tiene que hacer es estudiar. ¿Y después qué? Seguir estudiando. ¿Y después qué? Estudiar. ¿Y después qué? Seguir estudiando. Alabado Santo, Y sea. sigue usted repitiendo, seguir estudiando hasta que usted se canse, bendito sea el Poder Señor. en Cristo, aleluya. ¿Y para qué? Para ganar más dinero. ¿Y qué hace el ser humano sin Dios con tanto dinero? Aleluya. Dar contra Dios. Si hasta los evangélicos cuando comienzan a ganar un poco de dinero cambian muchas veces para con Dios. Alabado sea el Amén, así es. Señor, Poder en aleluya. Jesús. Santo Dios. Son hechos. Gloria a Dios. Usted ve los hermanitos cuando no tienen trabajo, están muchas veces, amén, ahí mire, bendito sea el Señor, firme en la casa del Señor, Gloria al Señor. llorándole a Dios, bendito sea el Señor, dejando las lágrimas, bendito sea el Señor, y demás cosas de aquí, bendito sea el Señor. Gloria a Cristo, Amén. aleluya. Ay, Señor, ten piedad de mí, Señor, dame, provéeme, Padre, ayúdame. Gloria al nombre del Santo, Señor, bendito sea aleluya. Dame los papeles, Señor, los papeles, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poder en Gloria al Jesús. Señor, Y a aleluya. veces Dios no le da mejores trabajos porque Dios lo conoce. Amén. Poderoso Dios. Le dice, wow, si con lo poco que te he dado, mira cómo eres de malagradecido. Santo Si te doy eres más. Jesús, aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Gloria Dios. al Dios, hay Señor. poder. Pero insiste en Dios, dame. Gracias. Y usted lo oye, dame. Hasta que Dios un día dice, bueno, le voy a dar un poquito más. Dame, le dio Dios, pero siguen, dame. Poder en Jesús. Le da un poco más, dame. Le da un poco más. Casan con damas. Porque yo no voy a hacer una pregunta a ustedes. Santo, Gloria a poder en Cristo. Jesús. ¿Cuál de ustedes le está orando para que ya Dios no le dé más dinero? Santo, ¿Quién de ustedes tiene esa petición delante del Rey del Cielo? Santo el Señor, aleluya. Santo Dios, vive en Nadie le dice a Dios, Dios, ya estoy cansado de tantas bendiciones que tú me das, Señor. bendito. Córtame un poco esas bendiciones, recórtalas ya mismo, papá. Aleluya. Nadie. Amén, así Todo el es. mundo quiere más. Y no de Cristo, como dice el coro, bendito sea el Señor, aleluya, amén. Jehová. Dame. Y cuando Dios le comienza a bendecir por su misericordia y para que se manifieste lo que hay en el corazón impío de tal persona. Santo, así es, vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, hay gente que mientras más Dios le da, más malagradecidos son, Amén. más rebeldes son, Santo, amén. más malos son, bendito sea el Señor, aleluya. Poderoso Dios. Poder en la sangre de Cristo, amén, vive Dios. Y comienzan cada vez más a apoyarse en su brazo. Santo eres Jesús. ¿Eh? Poder en Jesús. Yo no necesito a pastor, Señor, aleluya. yo no necesito a pastor, yo no necesito hermano, no necesito hermana, yo no necesito nada de eso. Gloria a Dios. Así que conmigo está muy bien. El que no me quiera a mí, yo corto de una vez. Poder en Jesús. Aleluya. Pero no decían eso cuando estaban sin un peso, bendito sea el Señor. Santo, vive Dios. No decían eso cuando estaban Eso indocumentados. es así, amén, vive Dios. Bendito sea Jehová, aleluya. Aleluya, vive Cuando estaban Cristo. indocumentados, hermano, eran mansas palomitas, bendito sea el Señor, mansas ovejitas. Santo, hay poder en la Cuando no tenían, hermano, bendito sea el Señor, en lo material casi nada, hermano, mire, eran mansitos, por lo menos a los humanos. Santo, poder en Jesús. Aleluya, así es, vive Dios. Porque a veces cabe el dicho, líbrame Dios del agua mansa, que de la brava me libro yo. Hay poder en Jesús. Aleluya. A veces esos hermanitos que usted ve que no hacen nada supuestamente malo, tienen un volcán dentro. Santo. Alabanza al Gloria a que Dios. vive. Aleluya. Y ya el que lo tiene manifiesto, pues ya usted lo sabe, bendito sea el Señor, aleluya. Por eso hay gente en la iglesia que la gente le tiene miedo. ¿Ve? Gloria al Señor. No, ese hermano, déjalo tranquilo. Deja que sea Jehová tratando con él, porque nadie puede hablar con él. Esa hermana, no, por
por favor, déjala tranquila. Señor, alabado Dios. Sea Dios mismo que trate con Hay ella. poder en Cristo. Amén. Así es. Y a veces la gente cree que eso es bueno, ser así, ¿eh? No, a mí todo el mundo me respeta, a mí nadie me pisotea, a mí tienen que respetarme. Pero no ven que se van hundiendo ellos. Amén. Así es. Cada día más. Santo Dios, vive Jesús. Cada día más, porque Dios no va con la soberbia. Amén. Vive Dios. Dios no va con la ingratitud. Santo Cordero. Aleluya. Dios no va con alguien que sea malagradecido. Amén. Vive Cristo. Aleluya. ¿Usted cree que para el cielo van los malagradecidos? No. ¿Y a buscar qué? Santo eres, Rey. ¿A buscar qué? Aleluya. Una persona que no le da a Dios la gloria de vida a su nombre, al nombre de Dios, ¿qué va a buscar en el cielo, mis hermanos y mis hermanas? Aleluya. Gloria a Dios. Nada. Bendito Dios. Santo. Bendito sea Jehová. Poderoso es el Señor. Aleluya. Dios ve, mis hermanos y mis hermanas. Amén. Gloria a El Dios. rey Josías era un rey. Santo. El rey Josías era un rey. Sí, Señor. Aleluya. Pero este hombre, miren la actitud de él. Cuando él oyó la palabra de Dios siendo Precioso es leída el Señor. Aleluya. ante la presencia del rey, ante su presencia Señor. del rey Josías. Segunda de Crónicas 34, dice la Biblia, verso 23, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones Santo. que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Poderoso. Y el Señor Dios no se está refiriendo a un pueblo pagano, se estaba refiriendo, amén, al mismo reino del sur. Bendito sea Jehová, aleluya. Ya el reino del norte no existía, porque por la maldad Dios había permitido que ese reino, amén, se deshiciese. Bendito sea el Señor, amén. Pero todavía quedaba el reino del sur. Y Josías es el último rey bueno, es decir, que sirvió a Dios, que tuvo el reino del sur. Amén. Verso 25 dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos. Santo. ¿Cuántos evangélicos no dejan a Dios? Amén. Aleluya. Y después que Dios lo bendice sobre todo, Poderoso Jesús. ya no se quieren juntar con los hermanos, porque ya han conocido gente más importante. Gloria al Señor. Ya han conocido gente de aquí mismo. Y ellos Santo. Hay poder en Cristo. no pueden retroceder otra vez. No pueden estar otra vez con los latinos. Aleluya. Poder en Jesús. Aleluya. Algunos dicen, voy para tal iglesia a aprender francés. O sea, ya no me voy a congregar aquí porque aquí se habla español, entonces yo tengo que pulirme más porque ya yo me estoy codeando con gente, ya tú sabes, de otro nivel y tengo que soltarle un francés ahí fino, desatarle un francés que los estremezca. Santo. Poder en Tengo que ir para allá, para la Cristo. iglesia, Bendito donde está todo el Dios. mundo muerto, pero que hablan francés. Santo. Poder en Jesús. ¿Usted quiere aprender francés? Para eso están las academias. Amén. Vive Dios. Amén. Usted no puede ir a una iglesia a aprender francés. Amén. Vive Dios. Gloria a Dios. Amén. Usted no puede ir a una iglesia, bendito sea el Señor, buscando nada terrenal. Amén. Vive Dios. No está la iglesia, después de cada culto dan una compra, bendito sea el Señor, con productos exquisitos, bendito sea el Señor, de tal supermercado prestigioso. Santo, Usted no puede ir aleluya. a iglesia buscando nada terrenal. Amén. Aleluya. Vive Dios. Porque Dios no diseñó la iglesia para eso. Amén. Aleluya. Es más, a la iglesia ni siquiera usted puede ir a buscar amigos, ni a buscar amigas. Amén. Vive A la iglesia usted viene a buscar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y todo lo que Dios te da en el orden de Él es añadidura que será de bendición para ti. Pero tú no puedes ir a buscar en ninguna iglesia nada terrenal, sino que tienes que ir a buscar a Dios. Amén. Y no porque Dios está perdido. El que está perdido es uno sin Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sino que Dios nos lleva a su casa, amén, Precioso para Dios, ayudarnos, amén, Amén. para Gracias. Dios bendecirnos, Bendito amén, Dios. con las bendiciones que nada ni nadie fuera de Dios te las puede dar. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, el verso 26, voy concluyendo, de 2 de Crónicas 34 dice, mas al rey de Judá, ¿de quién está hablando? Del rey Josías. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, acuérdense del tema, Dios ve, Amén. Dios vio, amén, la actitud de Josías
cuando se le leyó la palabra de Dios, Dios dio la orden que dio a Josías para que fuesen a consultar a Hulda. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Como él dice, bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aquí mismo, bendito sea el Señor, en el verso 21, Josías, rey de Judá, dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se halla. Dios vio, alabado sea el Señor, la actitud de Josías cuando se le leyó la palabra. Dios vio lo que hizo Josías después que se le leyó la palabra de Dios. Verso 26 de 2 de Crónicas 34: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Él está leyendo, probablemente le está escuchando. Y el tema de hoy es: Dios ve. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito es su nombre. Mi alma le adora. Pero yo tengo una pregunta: si tú fueras rey, literalmente rey, si tú fueses literalmente una reina, Alabado Jesús. ¿estarías tú aquí escuchando la palabra de Dios? Santo Jehová. Aleluya. Mansa y humildemente. Gloria a Dios. Porque Josías era un rey. Amén. Josías era un rey. Amén. Así es. Vive Dios. Aleluya. Josías tenía mucho de qué sentirse Gloria a orgulloso. Dios. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si hubiera sido orgulloso, Gloria a su nombre. Sí, Josías Señor. no Amén. hubiera sido un siervo de Sí, Dios. Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque los orgullosos no pueden servir a Dios. Amén. Vive Dios. Sí, Señor. Aleluya. Vive Cristo. Gracias, Señor bueno. ¿Por qué usted cree que Dios, amén, dejó el relato de la historia de Nabucodonosor, Poderoso. que comenzó a hablar de la gran Babilonia que según él, según Nabucodonosor, él había edificado? Porque esta es esa sentencia que Dios le dio a Nabucodonosor. Porque esta es la Biblia. Santo Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Porque Dios, quien no cambia, nunca va con el soberbio. Amén. Nunca va con la Aleluya. arrogancia. Gloria a Santo. Dios. Poderoso. Nunca, nunca. Aleluya. Gracias, Padre. Ayúdenos. Mira, si siendo todos pobres, algunos entre nosotros cierran los ojos, a lo mejor tienes un poco de orgullo. Santo. Poder en Jesús. ¿Qué será si usted fuera un rey Bendito. o una reina? Poderoso. Gloria al Señor. ¿Qué será? El poder en Jesús. ¿Le conocería yo? Bendito sea Dios. Aleluya. Santo. Si de repente mañana vienen a buscarlo a usted aquí porque han descubierto que usted es el principal heredero de la corona más grande de todo el planeta, Gloria Alabado al sea Jesús. Señor. Aleluya. ¿lo volveré yo a ver? Santo. ¿Y bajo qué condiciones? Jesús. Ay, Aleluya. Santo. Amén. Vive Dios. Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Seguirá usted a Dios fielmente? Bendito es el que vive. Aleluya. Aleluya. Hay poder en Jesús. Oiga bien esto, el verso 27 dice: y tu corazón se conmovió. Y quiero que vayamos al pasaje paralelo en Segunda de Reyes 22. Estamos casi concluyendo, pero vamos. Amén, bendito sea el Señor allí. Porque nuestro tema es Dios ve. Amén. Segunda de Reyes. Dios nos está viendo. Segunda de Reyes 22. Amén. Santo eres, Padre mío. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el verso 15, dice: y ella les dijo, estamos hablando de Hulda, profetisa del Señor, y ella les dijo, 22:15 de Segunda de Reyes, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. ¿Quién es ese varón? El rey Josías, bendito sea el Señor. Amén. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Segunda de Crónicas, ¿no? No, Segunda de Reyes 22. Rey. 22, 15. Segunda de Reyes 22. Estoy en el verso 17, perdón. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Pregúntate si tú has dejado a Dios. Amén. Pregúntate si tú estás quemando incienso a algún dios ajeno. Poder en Jesús. Puede ser el dios del dinero, Padre, aleluya. puede ser el dios de la fama. Gloria al Señor. Amén. Cualquier cosa
que quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida se convierte en un falso Dios. Amén. Vive Dios. Amén. Santo Cordero. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Verso 18 de Segunda de Reyes 22. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Oiga bien el verso 19. Y tu corazón se enterneció. Oiga eso. Dios, precioso Rey. Y tu corazón se enterneció. Amén, aleluya. Hay gente que escucha la palabra de Dios y su corazón se enternece. Alabado sea Jehová, aleluya. Gloria ¿Cuántos a Dios. sienten que su corazón se está enterneciendo en este momento? Santo, vive Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Cristo. Le adoramos, Dios. Aleluya. Poderoso, vive Cristo. Gloria a Dios. Me llamó mucho la atención. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor dice en la palabra de Él, amén, que el corazón del rey Josías, amén, tras, amén, oír las palabras del libro de Dios, se enterneció. Santo. Alabado Dios, aleluya. Amén, el verbo que se traduce por, amén, enternecerse, amén, aquí en tiempo pasado se enterneció, es el verbo hebreo rakak. Rakak. R-A-C-A acento C. O también se transcribe rakak, todo con K. R-A-K-A. Amén, bendito sea el Señor. Y nuevamente K. Amén. Amén, vive Dios. Y amén, este verbo significa suavizar. Gloria al Señor, aleluya. Este verbo significa ser tierno, Poderoso Dios. ser débil o suave. Gloria al Señor. La pregunta es, amén, ¿cómo se pone tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? Santo, vive Dios. Y acuérdate que Dios ve y Dios te está mirando, Dios me está mirando, Dios nos está mirando. Amén. Dios está mirando nuestro corazón, a veces se manifiesta un poco en nuestro rostro, amén, lo que hay en nuestro corazón, pero no siempre. Aleluya. Hay gente que ya son expertos actores. Poderoso es Santo, poder en Jesús. Son evangélicos, pero son más actores, hermanos, que los de Hollywood. Santo es el Rey de Santo, vive gloria. Jehová. Aleluya. Ya han aprendido a tener una actitud facial neutra. Aleluya. Pase lo que pase. Si les agradó lo que Dios habló, se quedan así. Si no les agradó, se quedan así. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Si Señor. no les importa, se quedan así. Poderoso Dios. Santo, Amén. vive Dios. Gloria al nombre O de cualquier Jesús. otra pose. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria Que a asume. Dios. Alabado sea. Si no les agradó, algunos se quedan viendo la Biblia. Si les agradó, se quedan viendo la Biblia. Otros se quedan viendo hacia el cielo. Otros, bendito sea el Señor, se quedan con los ojos cerrados. Bendito sea el Señor. Cuestión de que el que está predicando no sabe, amén, lo que está pasando por esa mente o ese corazón. Santo, vive Dios. Pero ¿cuál es nuestro tema? Dios ve. Amén. Dios Gloria mío. a Dios. Gloria al Señor. Alabado. Y aunque la persona se quiera olvidar de un mensaje como el de hoy, pero esto está grabado en el cielo. Amén. Hablamos en términos humanos. Dios no necesita grabar nada. Lo que queremos decir es que Dios, amén, tiene registrado, amén, en su omnisciencia, amén, todo lo que nosotros vivimos. Inclusive como Dios nos habla Gloria a Dios. en un culto como este. Alabado. O las otras veces en las que Dios nos ha hablado o nos habla, bendito sea el Señor, mediante un estudio bíblico, mediante un mensaje. Gloria al Señor. Mi hermano y mi hermana, Cristo, aleluya. ¿por qué las personas escuchan hablar la palabra de Dios y en vez de que sus corazones se vuelvan tiernos para con Dios y su palabra, lo que se vuelven es más duros sus corazones? Santo Jehová. Aleluya. Santo el Señor. Hay gente que viene a un culto y si la palabra no les agradó a ellos, dice no vuelvo más. Bendito es su Y a veces Dios tiene misericordia, amén. Y vuelven, bendito sea el Señor otra vez. poderoso Jesús. Alabado. Si vuelven y escuchan un mensaje que no les agradó, dicen definitivamente que no vuelven. Poder en Cristo, aleluya. Usted podrá irse de esta iglesia.
Usted podrá decir, ya no leo más la Biblia. Usted podrá decir, ya no creo más en Dios. Usted podrá decir, no creo más en pastores. Usted podrá decir todo lo que usted quiera, pero de Dios nadie se escapa. Amén. Y eso me incluye a usted. Vive Y me Cristo. incluye a mí. Aleluya, así es. Usted puede decir, no necesito pastor, no necesito hermano, lo único que necesito es mi contrato indefinido, mi contrato fijo, lo que necesito es que mi cuenta de banco tenga lo que tiene, así que ya está. Pero de Dios nadie se escapa. Amén. Y eso me incluye a usted. Amén, así es. Hay gente que han sido archimillonarias y han muerto en miseria. Santo Cordero, Mi amén, alma así adora es. al que vive para Amén. siempre. Bendito sea Jehová. Aleluya. Y otros han sido pobres, Dios los ha bendecido y han partido esta tierra, amén, con Dios y con bastante abundancia económica. Bendito sea el Señor. Y otros han sido pobres, han servido a Dios y han muerto siendo pobres también, pero se han ido con el Señor. Lo que más importa, amén, no es el estatus social en el que uno parte de esta tierra, sino la condición espiritual ante Dios con la que uno parte de esta tierra. El corazón del rey Josías se enterneció cuando escuchó la palabra de Dios. Poderoso es el Señor. Y si tú quieres que te vaya bien, tienes que pedirle a Dios Gracias, Señor. que permita que tu corazón se vuelva cada vez más tierno cuando tú escuches la palabra de Dios. Señor, aleluya. Porque si tu corazón se va haciendo cada vez más duro, más incrédulo, más rebelde, porque hay gente, hermano, que cuando se le predica la verdad de Dios, lo que se vuelven es más rebeldes, más incrédulos, más duros para con Dios y los siervos de Dios. Amén. Pero no entienden que el mal es para ellos mismos. Santo Amén. Josías siendo rey, porque esa es una de las cosas que más me impresiona, que este hombre era un rey. Amén, así es. Amén. Poderoso Dios. Este hombre dice la palabra que su corazón se enterneció. Y sigue diciendo el verso 19 de 2 de Reyes 22. Y te humillaste delante de Jehová. De Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Déjeme decirle que cuando una gente se humilla delante de Jehová, eso no queda. O sea, la persona se humilla delante de Dios. Pero bendito sea el Señor, eso no queda en el olvido. Amén, aleluya. Hay un resultado. Amén, de esa humillación. Hay un resultado que se nota en la conducta de tal persona. Santo, aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Cuando una gente ayuna y tiene comunión con Dios, aunque nadie sepa que esa persona está ayunando, pidiéndole a Dios fortaleza, pidiéndole a Dios limpieza. Amén, aleluya. Pero bendito sea el Señor, hermano y hermana, hay un resultado de esa comunión, de esa humillación ante Dios. Amén. Que se da a notar, no porque esa persona lo quiere exponer, sino que, amén, bendito sea el Señor, es notorio. Bendito sea el Señor, amén. Hay un resultado, amén, en la manera que vive esa persona, que dice que esa persona vive humillada ante Dios. Vive Dios. No es esa persona, amén, que tiene, amén, un t-shirt puesto que dice, soy el que más ayuna. No, es que, amén, bendito sea el Señor, esa humildad que tiene, esa mansedumbre que tiene, bendito sea el Señor, ese amor que tiene para Dios, ese gozo que tiene en el Señor, amén, ese respeto que tiene a Dios, esa gratitud que tiene el Señor, bendito sea Jehová, amén, esa fortaleza para alabar a Dios en todo tiempo que tiene, amén. Todo el mundo entiende que no viene de la carne, que no viene de la, amén, ideología de un humano, que no viene del intelecto humano, sino que es de Dios que viene, bendito sea el Señor. Y todo el mundo entiende, hablo del pueblo de Dios cuando digo a todo el mundo, bendito sea Jehová, aleluya, amén. Todo el mundo entiende que esa persona está caminando con Dios, de verdad. No porque esa persona está tocando trompeta, bendito sea el Señor, sino porque su Padre que ve en lo secreto le recompensa en público. Alabado sea Jehová, aleluya. Pero el que solamente o la que solamente tiene apariencia de ser cristiano, no se le ve nada de Dios, por mucho que hable de Dios. Hay gente que habla mucho de Dios, pero no se le ve nada de Dios. Amén, vive Dios. Le hablan de Dios a usted, pero cuando usted comienza a tratar con ellos, usted ve que no tienen nada de Dios. Santo, vive Dios. Usted ve que lo único que han aprendido son ciertas frases, bendito sea el Señor. O lo único que le queda, si de verdad andaban con Dios, es el conocimiento de ciertas frases. Dios le bendiga. Dios le guarde. A su nombre. ¿Saben todo eso? Al nombre de Cristo. Bata palmas para el Señor. Santo, el poder es Jesús. Y no es malo utilizar esas frases Amén, vive Dios. cuando uno está viviendo para Dios. Gloria a Y Dios. cuando uno, amén, bendito sea el Señor, amén, no está haciendo solamente, amén, una fachada de que uno es cristiano, cuando uno sabe que uno está más descarriado que el diablo. Santo, poderoso, vive Dios. Oh, bendito sea Jehová, aleluya. Aleluya, vive Dios, santo. Poderoso es
Mire, una gente que no lee la Biblia, hermano, con el debido respeto, está descarriada. Una gente que cuando Dios habla en su casa, lo que sale molesto por ahí o molesta, está descarriada. Una gente que no se congrega, está descarriada. Bendito sea el Señor, aleluya, amén. Una gente que se congrega solamente, hermano, para buscarle defecto al culto, está descarriada. Bendito sea Jehová, aleluya. Amén, bendito sea el Señor. Amén. Una gente que vive en contienda, hermano, con titiri mundati, está descarriada. Bendito sea el Señor, aleluya. Una gente que vive codiciando las cosas del pecado, está descarriada tal persona, hermano y hermano. Y si lo que hace es endurecerse más, lo que irá es de mal en peor. Amén, vive Dios. Como dije, alguien puede decir no vuelva a la iglesia, alguien puede decir no leo más la Biblia, alguien puede decir no creo que el evangelio es la verdad, voy a comenzar a buscar la verdad por otro lado, por otro rumbo, quizás sea mañana ateo, a lo mejor eso es lo que más conviene, pero de Dios nadie se escapa. Amén. Usted que está aquí ha escuchado la palabra de Dios y probablemente la ha leído. Si usted no enternece su corazón para que Dios siga tratando con usted, si usted no se humilla ante Dios, como se humilló este rey Josías, simplemente usted irá de mal en peor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Este verbo que se traduce te humillaste, aquí en 2 de Reyes 22:19. Amén. Es el verbo caná, con K. K-A-N-A. Caná. Algunos le ponen acento en la segunda A, otros no. Y este verbo propiamente nos habla de doblar la rodilla. Gloria a Dios. Por eso cuando nosotros llegamos a la casa del Señor nos arrodillamos. Amén. Gloria a Dios. Porque el arrodillarse es una expresión externa de la humillación interna que hay en nosotros ante la presencia de Dios. Amén. El arrodillarse en la casa de Dios, hablo al pueblo de Dios, amén, es una expresión, amén, externa, visible de la fe que tenemos, amén, de que de verdad no estamos en cualquier lugar, sino que estamos en la casa de Dios y que Dios está en su templo, que estamos ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador y sustentador de todo el universo. Alabado sea Dios, aleluya. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Póngase de pie y vamos a leer estos versos. Amén, bendito sea el Señor. Estando de pie bajo el tema Dios ve. Y tu corazón, verso 19 de 2 de Reyes 22. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Hay gente que cuando Dios advierte de que Dios castiga al que se rebela contra Dios, hay gente que se molesta. Dicen, eso es lo que no me gusta, que siempre están mandando juicio a la iglesia. Eso es lo que no me gusta, que siempre están corrigiendo. Eso es lo que no me gusta, que siempre me están reprendiendo. Denle gloria a Dios. Si todavía Dios, óyeme bien, se toma la molestia de reprenderle a usted. Denle gloria a Dios. Si todavía Dios toma tiempo de su tiempo para reprocharle a usted cualquier cosa que desagrada a Dios que hay en su vida. Porque el día que Dios deje de hacer eso, quiere decir que Dios lo desechó a usted. Y esto es muy serio, porque cuando Dios desecha a alguien, por mucho que esa persona quiera buscar a Dios, no lo encuentra. Amén. Así es, vive Dios. Porque nadie puede encontrar a Dios si Dios